Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien, alumnos y alumnas de ambos cursos. Eh, Llegamos al final de esta semana, se aproxima el fin de semana, así que una alegría para todos. Siempre es bueno descansar y reconectar con otras cosas fuera del ámbito académico. En primer lugar, quería felicitarlos por sus resultados en la prueba eh, que se realizó antes de las vacaciones, ¿verdad? Fueron buenos resultados. Eh, Me gustaría puntualizar algo antes de avanzar con la clase. Me gustó mucho leerlos en sus monólogos. Siento que muchos expresaron quizás cosas que querían expresar. Así que eso, es un poco complejo el hecho de tener que evaluar algo que está expresando algo tan íntimo de ustedes. Así que valoro mucho que hayan escrito todos los que quisieron expresar algo de verdad que sienten. Así que eso, les agradezco y fue muy lindo leerlos. Vamos a continuar con la clase de comprensión lectora como cada viernes. En la clase de hoy, como cada clase de comprensión lectora, aprenderás básicamente a leer comprensivamente textos de diferentes tipos y a identificar y aplicar estrategias de comprensión lectora. Para esto vamos a revisar el texto enviado a la clase anterior, denominado La rebeldía. Como ustedes ya lo tienen y ya lo pudieron leer, no lo voy a leer completamente dado su extensión, para no extenderme demasiado con este video. Sí, ustedes lo van a tener ahí, lo tienen a la mano y lo vamos a ir revisando, ¿ok? Y vamos a volver a algunos extractos de este texto para poder explicar las distintas claves de cada pregunta, las respuestas correctas. Este texto, como les decía, se denominaba La rebeldía y es de Gregorio Marañón, ¿verdad? De una obra llamada Ensayos liberales. Quizás este nombre les pueda dar alguna pista de a qué tipo de textos nos estábamos refiriendo. Esto fue escrito en 1966. Espero que haya sido de su agrado el texto. Invita a muchas cosas a la juventud, ¿verdad? Habla de la rebeldía en la juventud, así que espero que lo tomen con altura de miras, no se vuelvan locos, pero sí que lo hayan disfrutado y les haga clic. No hay que entender la rebeldía en mal sentido, sino como una fuerza eh, a construirse a uno mismo y a cambiar y aportar al mundo que nos rodea. Continuemos. Vamos con la primera pregunta que dice, el texto La rebeldía es un escrito y las opciones que nos da es A, literario, B, histórico, C, científico y D, argumentativo. Básicamente lo que nos pide la pregunta, y ustedes se darán cuenta, es reconocer el tipo de texto, específicamente el cual corresponde. Para eso tenemos que ir específicamente directamente al texto y poder ir descartando desde ya a qué tipo de texto puede corresponder. Tenemos que ver la carga de subjetividad que tiene este y si nos aporta datos históricos, científicos, si es más bien ficcional y está narrando alguna historia o dando a conocer sentimientos de quien escribe, ¿verdad? Partamos por el principio del texto, donde dice, y ahora nos toca comentar la juventud y su deber fundamental, que es la rebeldía. A muchos sorprenderá, tal vez escandalizará a algunos, que consideremos la rebeldía como un deber. Tenemos que ver que comienza hablando desde una primera persona plural, habla del nosotros. Se sitúa desde un lugar y dice que va a comentar la juventud y cuál es su deber. O sea, desde ahí ya, desde ese plano se plantea desde una forma de ver las cosas, una forma personal, subjetiva. Por lo tanto, eh, no es un texto meramente informativo. Ustedes, como se habrán dado cuenta al leer el texto, no posee datos históricos, una revisión histórica, por lo tanto, histórico lo podemos descartar. Literario tampoco lleva a una ficcionalización de hechos, de historias, de expresión de sentimientos, por lo tanto podemos descartar también el que sea literario. Y nos quedaría científico y argumentativo. Y el tema el cual trata
de acuerdo a su tema, que es la rebeldía, tiene un carácter más bien humanista, ¿verdad? Un ensayo más bien desde el pensamiento, más que desde el dato científico duro y puro. Por lo tanto, este texto, al plantearse desde el principio desde la subjetividad, es decir, vamos a comentar y de plantear una determinada posición, que es que la rebeldía es un deber fundamental de la juventud, nos señala esto que es un texto argumentativo. Ahora, la pregunta número 2 dice, la idea fundamental en torno al cual gira el texto es A. La rebeldía de la juventud debe ser valorada. B. Rebeldía es un deber de la juventud. C. La rebeldía es igual a juventud. D. Estabilidad química. Básicamente, para que nosotros podamos responder esta pregunta, tenemos que ir a buscar la idea principal del texto. Recuerden que en otras ocasiones hablamos de cómo identificar el tema, la idea principal y las ideas secundarias. Eso lo vamos a repasar en una próxima diapositiva, pero vamos con esta pregunta. Y volviendo al inicio del texto para poder responder esto, nos presenta esto de manera clara, de manera casi textual. Y ahora nos toca comentar la juventud y su deber fundamental, que es la rebeldía. O sea, la idea que propone es que la rebeldía es un deber de la juventud, un deber, digamos, primordial, de una razón de ser, ¿verdad? De ser joven. Por lo tanto, de las opciones, la que más se acerca o la que es la acertada por mucho es la letra B, que dice la rebeldía es un deber de la juventud. Tenemos por su lado A, que dice la rebeldía de la juventud debe ser valorada. Sí, es cercana, sirve como distractor, ¿verdad? Pero es más acertada y va más a la idea que se está planteando en el texto. La letra B. La letra C dice la rebeldía es igual a la juventud. En ningún caso hace como un símil como de considerarlos como equivalentes, sino que es un proceso de una virtud que tiene que alcanzar la juventud. Y de la estabilidad química, no, eso se confunde, no va para ahí la opción. Por lo tanto, la opción correcta es B, la rebeldía es un deber de la juventud. Como ya les decía anteriormente y les había anunciado que íbamos a recordar esto, en las primeras clases nos referimos a la diferencia entre tema, idea principal e idea secundaria. Eh, Básicamente presentamos una pregunta para cada una de estos elementos de un texto, eh, a fin de que les sirviera para ustedes interrogar el texto que están leyendo. Ustedes al momento de leer pueden preguntarse ¿de qué me está hablando? Para identificar el tema, exactamente ustedes se preguntan eso, ¿de qué se habla en el texto? Luego, para reconocer la idea principal, ustedes tienen que preguntarse, al estar leyendo, preguntan, ¿qué se dice sobre el tema? Y ahí van a llegar a esa respuesta. Y luego, para las ideas secundarias, qué se dice, perdón, sobre la idea principal? Para ejemplificarlo con este texto, recuerden que estamos viendo un texto que habla sobre la rebeldía en la juventud. Sería el tema y la idea principal, específicamente lo que plantea es que la rebeldía es un deber de la juventud. Y entre las ideas secundarias encontramos varias que los jóvenes, digamos, para poder ser parte de esta sociedad y poder aportar, tienen que generar una personalidad, ir formándose, creciendo en sociedad, ¿verdad? Habla de las virtudes superiores y presenta una serie de ideas secundarias que complementan lo que se dice con respecto a este deber de la juventud. Vamos con la pregunta número 3, que dice así. En las que hay tal vez que contrariar por voluntario amor al bien las propias conveniencias. En este enunciado, el primer que se utiliza funciona como un nexo, calificando un nombre, reemplazando un nombre o de como una conjunción. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Cómo lo resolvieron?
¿Y qué se está pidiendo en esta pregunta? Vamos a ver. Básicamente en esta pregunta está pidiendo que nosotros reconozcamos qué tipo de palabra que se está utilizando. Las opciones dice calificando un nombre, la opción B. Al hablar de calificar a un nombre se está refiriendo a que sería un adjetivo. C, reemplazando un nombre, eso quiere decir que sería un pronombre. Y D, como una conjunción que sirve para juntar un par de ideas, ¿verdad? Aquí vamos a ver la frase en la cual se utiliza, dice, lo cual equivale a considerarla como una virtud de esas de orden supremo a las que acabamos de referirnos, en las que hay tal vez que contrariar por amor al bien las propias conveniencias. Es este el que al cual nos referimos, está aquí entre comas, a donde dice en las que hay, y básicamente, si nos damos cuenta qué función está cumpliendo, básicamente es un nexo. Se ocupa como conector, más allá que como una conjunción. No puede ser un adjetivo calificativo, ni tampoco un pronombre, ¿verdad? No está reemplazando un nombre. Por lo tanto, la opción es como un nexo, la letra A. 4. En el texto, ¿cuál es la característica fundamental que tienen las virtudes supremas? Tenemos 4 opciones. A, ellas tienden al bien que está sobre las demás realidades. B, ellas son contrarias a las conveniencias. C, ellas siempre tienen un carácter de voluntariedad. D, ellas son de un orden elevado. ¿Qué tenemos que hacer para poder encontrar la respuesta a esta pregunta? Porque si leemos las opciones, quizás todas sí, quizás todas nos parezcan, perdón, tengo algunas interrupciones, todas ellas probablemente nos parezcan acertadas, ¿verdad? Porque todas podrían relacionarse. Pero lo que tenemos que hacer específicamente para poder llegar a la respuesta es localizar información, rastrear en el texto, buscar qué es lo que dice específicamente y discriminar cuál es la característica fundamental que ahí en el texto dice de manera textual. Valga la redundancia. Vamos a ver en el texto, dice, lo cual equivale a considerarla como una virtud de esas de orden supremo a las que acabamos de referirnos. Ahí se está refiriendo a las virtudes supremas, ¿verdad? En las que hay, sí, dijeron por ahí, en las que hay tal vez que contrariar por voluntario amor al bien las propias conveniencias. Cuando un ser humano marcha por la vida sin obstáculos, ya decía Santo Tomás, que es necio llamarle virtuoso porque sea bueno. Aquí, según lo que dice textualmente, dice, en las que hay por voluntario amor al bien, hay que contrariar las propias conveniencias. Por lo tanto, la opción que sí aparece en el texto de manera textual, de manera explícita, ¿verdad? Es la letra B. Dice, ellas son contrarias, a las conveniencias. Recuerden que en el texto lo que planteaba es que cualquiera puede ser bueno en condiciones que le permitan ser bueno, pero una persona demuestra estas virtudes supremas cuando se encuentra en una situación compleja y aún así puede ser bueno. Recuerden, es una enseñanza muy valiosa eso. Recuerden que en los momentos difíciles es cuando se ven uno sabe quiénes son sus amigos de verdad y el ser humano muestra su verdadera cara cuando está en situaciones complejas. Así que importante esta reflexión planteada en este texto. Este tipo de preguntas que requerían localizar información la habíamos visto también en clases anteriores y eran las preguntas de comprensión literal o información explícita. Las que habíamos dicho que son preguntas que exigen entregar respuestas textuales o expresadas literalmente en el escrito. No, estas no deben responderse con inferencias o suposiciones. No hay que suponer que puede ser esto o esto, sino que hay que buscar en el texto. El texto nos va a dar la opción. Sino solo con lo que se afirma expresamente allí, en el texto, de manera explícita. Número 5, vamos a la pregunta número 5. Dice, ¿cuál es el requisito indispensable para que pueda hablarse realmente de una virtud? Y tenemos las 4 opciones. La A dice, la generosa inadaptación juvenil. B, superar los obstáculos de la vida. C, la aceptación de la claudicación. Sí, perdón, tengo ayudante en esta clase. D, el ser realmente hombre.
Y para esto vamos a buscar en el texto, vamos a localizar información que nos permita responder esta pregunta. Vamos al texto, dice, cuando un ser humano marcha por la vida sin obstáculos, ya decía Santo Tomás que es necio llamarle virtuoso, por bueno que sea. Estoy haciendo un alto a la lectura ahora y para comentarlo, porque ya lo había dicho antes, en contextos buenos cualquiera es bueno. Cual si vive una vida en la que no tenga complicaciones, es probable, no quiere decir que obligatoriamente vaya a ser bueno, necesariamente, pero es más fácil. Pero, y ahora vuelvo a la lectura, mientras no surge la piedra que cierra nuestro camino, y ojo ahí me voy a detener de nuevo, voy a parar, porque aquí cuando dice la piedra que cierre nuestro camino, ¿a qué se está refiriendo cuando habla de una piedra? Cuando uno habla de una piedra en un camino, básicamente se refiere, y bueno, por lenguaje popular todos podemos entender que se refiere a obstáculos, ¿verdad? A un obstáculo en la vida. Mientras no surge la piedra que cierra nuestro camino, el espíritu satánico, que todos llevamos dormidos en el alma, prefiere no despertar, porque, como gran capitán que es, solo gusta de entablar sus batallas en las condiciones más favorables. Solo entonces, en el trance difícil, es una virtud el ser rectamente hombre, por encima de todas las sugestiones que nos invitan a claudicar. Entonces, aquí nos habla que solo pasando el trance difícil, es decir, superando los obstáculos, es una virtud de ser un hombre recto, ¿verdad? Por lo tanto, de estas opciones, la que nos sirve es la letra B, que es, como lo decía ahí cuando habla de de la piedra en el camino y de los obstáculos, solamente superándolos estos, uno realmente tiene una virtud en el ser bueno. Esa es la respuesta. 6. Para el texto, la función primaria del ser humano es, y tenemos las 4 opciones que dicen tener un rendimiento gregario en la sociedad, B, obedecer a la marcha unánime de la sociedad. Unánime quiere decir que hay una sola marcha, un solo camino, consensuado por todos, de una sola manera. C, ser miembro activo de la sociedad. D, tener personalidad dentro de la sociedad. Para poder responder esto, como dice para el texto, hay que localizar la información y vamos al texto directamente que dice: el hombre ha nacido para ser un miembro de la sociedad y contribuir, cada cual dentro de su categoría, a la marcha unánime del organismo colectivo. Mas para hacer la pieza de un engranaje es preciso que la pieza sea forjada de antemano y que no sea utilizada mientras no adquiera la forma y el tamaño justo y el temple suficiente. Y este temple que hará perfecto y durable el rendimiento gregario impersonal del hombre maduro es la personalidad. Parece paradoja, pero es lo cierto que cada ser humano será tanto más útil a la sociedad de que forma parte cuanto más fuerte sea su personalidad y por tanto su incapacidad primaria de adaptación. Según lo que plantea el autor, y aquí, ojo que aquí tenemos un distractor bastante fuerte, que dice obedecer a la marcha unánime de la sociedad. De hecho, en una parte dice que el hombre ha nacido para ser miembro de la sociedad y contribuir a la marcha unánime del organismo colectivo, es decir, a la sociedad. Podría ser una buena opción, pero dice más para ser pieza del engranaje, y ahí contradice esa idea. No es que la rechace, sino que la complementa y va al punto, al grano de lo que es específicamente la función primaria, que es decir, que tiene que tener esta personalidad, forjar su personalidad y ser inadaptado de alguna manera para hacer una verdadera contribución a la sociedad. Solamente puede ser una contribución si es de alguna manera rebelde, difícil de adaptar, porque de esta manera puede contribuir, puede innovar dentro de la sociedad. Eso es lo que estaba planteando. Que no es solamente adaptarse a la sociedad y ser un engranaje más, sino que hay que forjar la personalidad para ser verdaderamente un aporte y no una pieza más del engranaje. Así que la respuesta para esta pregunta es de tener personalidad dentro de la sociedad.
Y esta es la revisión de la actividad que realizamos. Ahora, por supuesto que es tiempo para su trabajo personal dentro de la clase, para su trabajo con la guía, la ficha de comprensión lectora, la cual debe ser enviada a más tardar el próximo jueves 3 de septiembre. En el correo que les adjunto podrán encontrar esta ficha. Espero que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana y nos veremos en una próxima clase.